Hola estudiosos, volvemos. Vamos a hablar de la naturaleza y de la superficie de contacto, la naturaleza de los reactivos y de superficie de contacto como factores. Fíjense que dijimos que la energía del choque es importante, pero también es importante la geometría. O sea, no es lo mismo chocar así, que chocar así, que chocar así. O sea, para las moléculas que tienen que, o perdón, para las estructuras que tienen que formarse, la, la orientación molecular es bien importante. Ni que hablar de moléculas grandes como proteínas, ¿verdad? Donde ahí realmente es muy, muy interesante ver este aspecto, por ejemplo, en enzimas, ¿sí? Que son tan influyentes en la rapidez de los procesos bioquímicos, de los procesos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de los choques con respecto a la naturaleza de los reactivos y la superficie de contacto? Vamos a pensar en los choques comunes, en los choques entre vehículos. Para un mismo vehículo no es lo mismo el efecto que le produce si choca, mejor que no choque, ¿no? Pero si choca frente a un, supongamos que es un auto pequeño, frente a un camión que frente a una carretilla, una bicicleta, ¿sí? Para ese el efecto es bien diferente, o sea, el choque para un mismo compuesto, una misma especie química, va a ser diferente las consecuencias si se produce frente a una tercera sustancia A que si produce frente a una tercera sustancia C. O sea, no es igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la geometría, o sea, entonces este factor, el factor de eh, naturaleza de los reactivos influye en la geometría. ¿Qué pasa con, con la superficie de contacto? ¿Sí? Si yo tengo una sustancia pulverizada, la superficie va a estar todas las partículas, o un mayor número de partículas, va a estar disponible para el siguiente reactivo y entonces va a reaccionar. En cambio, si tengo una piedra, por ejemplo, ¿sí? Va a reaccionar la superficie solamente. Eso también tiene que ver con la geometría, pero además tiene que ver con la probabilidad de choque. Algo que está pulverizado, algo que está o, o disuelto, ¿sí? Y deja una superficie de contacto mayor, más disponible para que choquen las partículas, entonces hace que se aumente la probabilidad de choque. Algo que está metido dentro de todo otro montón de partículas y tienen que llegar al centro para poder reaccionar, bueno, entonces en ese caso la probabilidad del choque es muy baja y por lo tanto muy lenta la reacción de, de un bloque, digamos. Vamos a hablar de orden de reacción. Y eso es de, como decir, vamos a hablar de cómo influye la concentración de los reactivos. Entonces, en esta ecuación que tenemos acá, eh, voy a hacerlo más sencillo y voy a decir, bueno, vamos a hablar de orden de reacción, pero respecto a uno solo de los reactivos y le vamos cambiando el valor de alfa. Hay reacciones que se llaman de orden cero. Eso quiere decir que alfa vale cero. Alfa vale cero, orden cero. ¿Sí? ¿Qué significa que tenga orden cero? Quiere decir que cualquier número elevado a la cero nos da 1. Entonces es lo mismo que decir que la rapidez es una constante, porque una constante por 1 es una constante. Entonces fíjense que las unidades de la constante, las unidades de rapidez siempre es molaridad por segundo, molaridad por minuto. Lo voy a poner de una forma que es más fácil de visualizar. Mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. ¿Sí? Esas son las unidades de rapidez. En este caso, las de orden cero, las unidades de K son las mismas. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque después vamos a ver que esto puede cambiar. No cambia la de rapidez. Sí puede cambiar la de la constante. Por ejemplo, ¿cuáles son los reactivos de orden cero? Y bueno, los catalizadores tienen un orden cero de reacción, porque en realidad la cantidad de catalizador no va a cambiar el efecto, ¿sí? La concentración. Lo que se hace es que, porque el catalizador eh, hace que vaya por otro camino,
pero al final del proceso se vuelve a obtener. Entonces es como que produce algo con los reactivos que después lo contraproduce con los productos, y entonces al final no interviene directamente. Lo que hace es como hacer que vaya por otro camino. Por lo tanto, en realidad puede ponerse poco catalizador que igual reacciona. Y eso es, los catalizadores tienen un orden de reacción 0. Vamos a ver qué sería de orden 1. ¿Sí? Orden 1 significa que si alfa vale 1, la rapidez me va a quedar K por concentración a la 1 inicial. Esto es orden 1. Quiere decir que alfa vale 1. Si yo hubiera dejado beta, hubiera sido lo mismo. Lo que quiero mostrar simplemente es que hay una relación distinta. Ahora sí influye la concentración inicial. Si yo tengo una cierta rapidez para cierta concentración y duplico la concentración inicial, o sea, le pongo acá el doble, la rapidez también se va al doble, para la misma constante, la misma temperatura. ¿Sí? Eso quiere decir que la rapidez para las reacciones de orden 1 es directamente proporcional a la concentración. Tiene sentido pensar que mayor concentración, mayor rapidez. ¿Por qué? Lo mismo que hablamos en otros factores. Cuando aumentamos la cantidad de partículas que pueden chocar entre sí, aumenta la probabilidad de choque. Y si aumenta la probabilidad de choques, aumenta la rapidez de reacción. Entonces, en este caso dijimos que la rapidez es proporcional directamente a la concentración inicial del reactivo. Si fuera de orden 2, entonces sería que alfa vale 2, por lo tanto me queda al cuadrado. Orden, acá me quedó orden sin la E. Orden 2. Alfa vale 2. Entonces, ¿cómo podemos decir la relación entre ambas? La relación entre ambas es que la rapidez es directamente proporcional al cuadrado de la concentración. Entonces, el caso que habíamos dicho para el otro, para orden 1. Si yo tengo una cierta concentración inicial y tengo una rapidez que es proporcional al cuadrado de esta, y duplico esta, entonces la rapidez se va a cuadruplicar. ¿Por qué? Porque va a depender del cuadrado de la concentración. Entonces, si yo acá tengo un valor que es 10 y luego es 20, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo numérico. Si esto vale 100, es una constante por 10 al cuadrado. ¿Está? Una constante, en realidad acá me quedo que la constante vale 1, constante por 100. Si este 10 yo lo duplico, fíjense, me queda acá igual, o sea, me queda la rapidez igual. K, que es la misma porque no cambia la concentración, por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. O sea, me queda acá por 400. Quiere decir que esto me va a dar 4 veces mayor. Esto se aumentó al doble, pero en este caso esto me queda 4 veces mayor. Si la constante vale 1 en este caso, pero aunque no valga 1, igual la proporción es esa, ¿sí? Bueno, hasta acá.